Y en el ámbito legislativo, nosotros presentamos una reforma a la Constitución sobre el fondo partidario, ese que le duele tanto a la gente, esa platita que se le entrega a los movimientos y partidos. Dicen que para fortalecerse, pero también de eso que duele en este momento aún más, sufriendo la pandemia, sufriendo una gran crisis, cuando se le da decenas de millones a los partidos, a los candidatos, para que financien sus campañas políticas. Y nosotros sabíamos y sabemos que eso le duele a la gente, porque esos millones de dólares deben servir para la educación, deben servir para la salud, deben servir para darle insumos a los médicos en esta crisis, para darle alimento a tantas familias pobres que sufren en este momento de desamparo de parte de su gobierno, de tantas familias pobres que han perdido su empleo y por tanto sus esperanzas. Entonces presentamos esta reforma a la Constitución para cambiar el artículo 115 y para cambiar el artículo 110, para que nunca más la plata de los ecuatorianos sirva para financiar campañas a decenas, porque ahora ya son decenas de candidatos a la presidencia y miles de candidatos a la asamblea y centenares de candidatos a las alcaldías y miles de candidatos a las concejalías y etcétera, etcétera. Tengo que comentarles, por supuesto, y ustedes dirán, bueno, ¿de qué se trata ese artículo 115 y de qué se trata ese artículo 110? Y yo les voy a leer un poquito también para que esto sea realmente hablar de leyes y de contenidos, ¿no es cierto? Entonces, el artículo 115 de la Constitución determina que el Estado, y el Estado somos nosotros, ¿no? La platita nuestra, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos, entonces, no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Les voy a leer también el artículo 110, una partecita del artículo 110 que corresponde. Dice, los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliados. Ese es el primer mandato y ese es lo que debe ser, con el aporte de sus afiliados, simpatizantes y adherentes. Pero ahí ya le pusieron la trampa, ¿no? En la Asamblea Constituyente. En la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. Entonces, ahí viene el tema de que el Código de la Democracia, la ley electoral, determina entonces la entrega de dinero de los ecuatorianos a las organizaciones políticas. Y si a veces hablamos de millones, algunas organizaciones reciben 1 millón, 1,5 millones, 800,000 dólares. No se pregunta, ¿cuánto haríamos con eso en la educación? 5 millones de dólares regalados a los partidos. Pero bueno, si ese fondo realmente fuera controlado y si esos fondos, ese fondo partidario realmente sirviera para fortalecer a las organizaciones políticas, tal vez los ecuatorianos podríamos entender. Quiero decirles entonces que esta reforma no pasó, porque claro, ahí sí, espíritu de cuerpo en casi todos los representantes de los partidos y movimientos nacionales en la Asamblea, no permitió ni siquiera el debate de esta reforma, menos que llegue a la Corte Constitucional y peor que sea tramitada en el ámbito de la Asamblea. Les voy a contar entre los argumentos, los más fuertes. En el caso del fondo partidario, la defensa que hicieron los asambleístas es que con ese fondo partidario fortalecemos a las organizaciones políticas. Y ustedes se estarán preguntando, ¿dónde está ese fortalecimiento? No lo vemos. O esa platita se convirtió en dinerito de bolsillo.
para que algunos pudieran dar el uso discrecional, el uso que ellos quisieran. Pero yo digo, sí, siento que se han fortalecido, porque tenemos 23 organizaciones nacionales, o sea, se han fortalecido creciendo al por mayor, ¿no es cierto? Creciendo como la mala hierba. Entonces, 23 organizaciones nacionales y cómo se han fortalecido. Y por otro lado, este dinero, este presupuesto que junto a otros gastitos del CNE, son 42 millones de dólares, significa financiar las campañas. El argumento es que con esas franjas electorales, que así les conocemos, con esas franjas electorales, los candidatos pobres van a ganar elecciones. Y entonces por eso ahora tenemos 19 pobres binomios aspirando a inscribirse para llegar a Carondelet. Yo quisiera que algunos de ustedes en su mente pudieran pensar cuál ha sido el candidato que apareció en este momento previo de la campaña, un pobrecito que nadie lo conoció, que no haya hecho campaña, que no haya repartido camisetas, que no haya hecho muchas cosas con muchos recursos, que haya llegado a la presidencia de la República o alguna alcaldía. Pero esa es la justificación, ¿no? La justificación es esa. Y creo que los argumentos caen por su propio peso. Estamos viviendo en este momento entonces el hecho de que tuvimos razón por las cosas que estamos viviendo, por el reclamo que hacen los ciudadanos, tuvimos razón de presentar esta propuesta de reforma constitucional que por supuesto fue negada casi que por unanimidad en el Pleno de la Asamblea. Casi por unanimidad. Fueron muy pocos aquellos que conscientemente la aprobaron.